La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Israel ha comenzado hace unos minutos su invasión de Rafah por las zonas que ha ordenado evacuar esta mañana. Israel entra por la fuerza en esa ciudad de la Franja de Gaza, a pesar de que tanto la ONU como Estados Unidos le habían pedido que no lo hiciera. Pablo Morán, jefe de internacional de la SER, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Sí, lo que estamos viendo hasta ahora es el cielo de Rafah iluminado por las estelas de esos cohetes que estáis escuchando de fondo y también por el fuego de artillería del ejército israelí, que ha confirmado hace casi una hora el inicio de una serie de lo que llama ataques selectivos contra objetivos al este de la ciudad de Rafah. Como decías, es la misma zona que ha ordenado evacuar esta mañana, anticipando lo que estamos viendo esta noche, en la ciudad en la que se han llegado a hacinar, recordemos, 1,5 millones de desplazados gazatíes a lo largo de estos meses de guerra. A lo largo de este lunes han huido de allí muchas familias gazatíes que recibieron esa orden de Israel, incluso por teléfono, como contaba esta mañana aquí en la SER el doctor Refat, uno de los médicos atrapados en Gaza. Hacen llamadas directas a las casas, saben los teléfonos, los números de cada uno, su nombre, le llaman, le dicen: doctor Refat, estás en tal casa, debes salir ahora. Le llaman por casa. Israel les ordenaba desplazarse hacia la zona cercana a Han Yunis, una zona hecha a escombros, como prácticamente el resto de la franja, pero les ha dado, Aymar, poco más de 12 horas a la vista de esta operación que confirma el ejército israelí, que ataca a esta hora, está atacando a esta hora Rafah. Difícil saber con qué alcance. En todo caso, como decías, Israel ha dado este paso sin contar con el respaldo de Estados Unidos, tal y como han venido subrayando fuentes oficiales de la administración Biden a lo largo de todo el día. A pesar de ello, el gabinete de guerra israelí, liderado por Netanyahu, ha decidido esta tarde, por unanimidad, continuar la ofensiva en Rafah. Y lo ha decidido justo después de que Hamás, a última hora de esta tarde, haya aceptado una propuesta de alto el fuego planteada por Egipto y Qatar, pero que Israel considera inasumible, Pablo. Sí, no contenta a Israel, lo considera inasumible porque lo que ha aceptado Hamás no es la propuesta de alto el fuego planteada por Israel en la mesa de negociación, sino lo que Israel dice es una versión edulcorada elaborada por Egipto. Hamás lo que dice es que acepta una propuesta que contempla el alto el fuego, la reconstrucción de la franja, el regreso de los desplazados por la guerra sin restricciones, el intercambio de prisioneros y una salida total de las tropas israelíes en una segunda fase de esa tregua. Israel lo que dice es que ese documento incluye cláusulas inaceptables y lo califica de artimaña. Aún así, está estudiando los detalles, ha organizado una delegación que se va a implicar en la negociación de alto el fuego y también Estados Unidos. Reaching an agreement is the absolute best outcome. Porque desde la Casa Blanca, John Kirby insistía hace un rato, esta misma tarde, que llegar a un acuerdo por un alto el fuego es la mejor salida. Ellos apuestan por ello. Biden está ahora mismo con el rey de Jordania, que está advirtiendo sobre las graves consecuencias de esa ofensiva en Rafah. Pero Israel, Aymar, como estamos contando, ha tomado una decisión, que es atacar esa zona de la Franja de Gaza, la única que le quedaba por invadir después de estos meses de guerra. Líneas abiertas esta noche, Pablo, nos vas contando todo lo que suceda en Gaza. Gracias. A ti hasta ahora. La otra noticia que ha marcado el final de este lunes, está ya en España, es el rechazo del Banco Sabadell a la oferta de fusión que le planteó el BBVA la semana pasada. El Sabadell ha dicho no, con un comunicado duro en el que advierten de que la oferta infravaloraba significativamente el Sabadell y se frustra así la que podría ser la mayor fusión bancaria en España desde hace no tanto, desde hace 4 años, la de CaixaBank y Bankia. Podía haber creado un gigante financiero de casi 1 billón de euros en activos, habría convertido al BBVA en el tercer banco europeo, pero Sabadell ha dicho no. Y alguien que ha analizado muy de cerca este intento de fusión, que es Xavier Vidal-Folk, me ha escrito esta noche, dice: Asterix no se rinde. El Sabadell acaba de rechazar frontalmente su absorción por el BBVA. Hay que estar muy seguro de uno mismo para rechazar la integración en una entidad que te multiplica por 6 veces. Y eso es lo que ha afirmado esta tarde el Consejo de Administración del Banco Vallesano, que el ofertante infravalora el proyecto del ofertado, así como sus perspectivas de crecimiento, y que el grande es demasiado volátil, como ha demostrado su bajada en bolsa desde que lanzó su oferta el martes pasado. Es decir, que los sucesores directos del infausto Paco González, aquel que dimitió por su implicación con el espionaje ilegal del comisario Villarejo, le han tratado con un desprecio imperial, como el de Roma a la aldea resistente de la Galia.
Y una razón más, quizá la principal. El Consejo asegura que confía en que con la actual gestión y manteniéndose como entidad independiente seguirá siendo más rentable que el asaltante, que generará más valor para el accionista, como ha ocurrido en los 3 años desde que se produjo la primera intentona. En este periodo, la capitalización del Sabadell se ha quintuplicado, la del BBVA se ha triplicado. Que podrá seguir así, eso es de lo que deberá convencer a los accionistas si el asaltante optara por una oferta de compra hostil, una OPA. Improbable, porque no parece lo bastante fuerte, pero no imposible, porque la negativa le habrá sentado a cuerno quemado. Igual que para los clientes particulares y empresas, es bueno que no se reduzca aún más la competencia en el mercado. La concentración de la banca en España es ya asfixiante. Si quieren crecer, que se fusionen con otros europeos y no achiquen aún más el ya muy escaso número de entidades autóctonas. Pero más allá de estas calabazas que le ha dado el Sabadell al BBVA, hoy la noticia económica del día, sin duda, en España, tiene que ver con el empleo. Nuestro país ha superado por primera vez la barrera de los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. 21 millones. En abril se crearon 200.000 puestos de trabajo y el paro ha bajado en 60.500 personas hasta la cifra más baja desde hace 16 años. Va a venir esta noche la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, aquí a Hora 25 para analizar estos datos. Pero antes, Claudi Pérez, director adjunto del País, buenas noches. Hola, buenas noches. Raquel Ejerique, adjunto al director del diario.es. Ejerique, muy buenas. Hola, buenas. Y Fernando Garea, adjunto al director del Español. Garea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero escuchar vuestro análisis de estas cifras, de su significado, de su relevancia política. Claudia, empiezo por ti. Pues me parece que es un dato muy bueno, sin ambajes, lo diría, ¿no? Y se suma al dato de PIB de la semana pasada, de hace unos días. España es una economía que crece al 0,7%, que va a crecer más del 2% este año, cuando Europa va a crecer el 0%, que tiene 21 millones de afiliados, que es récord histórico. Es una economía que está funcionando muy bien y que paradójicamente pertenece a un país que tiene una clase política que está funcionando muy mal, ¿no? Digamos que ahora mismo España es una paradoja andante. Tenemos una economía que tiene la disciplina de un tenista de fondo de la pista y tenemos una política que solo es capaz de dar raquetazos sin ton ni son. Yo creo que los políticos deberían sacar alguna lección de estos buenos datos económicos, porque estos datos económicos no van a durar siempre, no se defienden solos. Es imposible que sigan en esta línea sin una visión de largo plazo, sin un presupuesto, sin algunos consensos básicos que ahora mismo distan mucho de estar ahí. Jerique. Pues efectivamente son datos irrebatibles, ¿no? Ahora seguro que vemos algunas comunidades autónomas poniendo peros y otras congratulándose, ¿no? Y son los mismos datos, pero bueno, esto pasa cada vez que sale la cifra del paro, curiosamente. Los datos son muy buenos y los datos macro de España pues son muy buenos. Efectivamente, el crecimiento del PIB, el crecimiento de la economía. Lo que pasa es que, bueno, también no nos podemos contentar solo con esto, ¿no? Porque las cifras de España respecto a las cifras europeas pues siguen siendo regulares. La cifra del paro juvenil sigue siendo extremadamente alto. Y luego, estas son las cifras grandes, ¿no? Que son muy buenas y que efectivamente España parece que se hunde, que todo va mal. Pues miren, no, es un país que además de democrático y tiene separación de poderes, además también crece. Pero también hay una percepción en la calle que no está para tantas fiestas, ¿no? Y esto ya pasó antes del 23J, que casi le cuesta la presidencia, antes de que pasara todo lo que pasó, al presidente Sánchez, ¿no? Porque ahí empezamos a hablar de problemas económicos, ¿no? Que son los que tienen las personas que no acaban de ver cómo cala esta lluvia tan positiva, ¿no? Y eso seguramente tiene mucho que ver, aparte con la inflación, evidentemente también con el precio de la vivienda, que se puede y se está comiendo todos esos salarios, muchos de ellos precarios, y se está comiendo todo ese crecimiento, me refiero al bolsillo de las personas. Garea. Sí, yo creo que no hay manera de discutir estas cifras. Incluso creo que tienen de bueno, en la línea de lo que hablaba Claudia antes, de la necesidad de consensos, que algunas patrañas que habitualmente se dice respecto a la economía y especialmente al mercado laboral, yo creo que ya va siendo hora, después de unos cuantos meses de mejora del empleo, de irlas eliminando. Por ejemplo,
acordémonos aquello de que porque subía el salario mínimo interprofesional se iba a destruir empleo. No solo no se iba a crear, sino que se iba a destruir el empleo porque nadie iba a querer contratar. Eso uno. Dos, por supuesto, el de la reforma laboral, que ya se nos queda muy antiguo. Y luego el último, esta cosa de lo de los fijos discontinuos, que yo creo que ya por más que se estire no da para más, ¿no? Yo creo que hay que admitir que las cifras son buenas y además, entrando en el terreno de lo paradójico, efectivamente, mientras que la oposición le ve peros a estas cifras, en cada una de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular se saca pecho de estas cifras de cada una de esas comunidades, lo cual o sorber o soplar, pero las dos cosas no son muy sostenibles. Coincido con Raquel en que quedan dos temas terribles que quizá no tenemos suficientemente presentes. Uno, el de la vivienda, que me parece que se hizo un amago hace casi un año, cuando las elecciones generales, de situarlo en el centro del debate, y yo creo que ha desaparecido demasiado rápido. Yo creo que es un problema, me parece que es casi el principal problema social y que más afecta a la gente, incluso gente con empleo, de estas que se incorpora a las cifras de la seguridad social. Y el segundo es que ya va siendo hora también de subir los salarios. Yo creo que el tener un empleo, que está fantástico y estoy diciendo que está muy bien, no es garantía de estar en una situación económica que te dé acceso, desde luego, a la vivienda, pero también a otras cosas. Y luego también el eterno problema, aunque las cifras en eso mejoran, del turismo y la hostelería. No que no esté bien ese sector, no porque esté mal que se incorpore gente al mercado laboral por ese sector, sino porque debería ir acompañado de otros, teniendo en cuenta además que hemos empezado a tener el debate, a raíz de lo que ocurrió la semana pasada en Canarias, el debate de si es bueno cuando se dice han venido no sé cuántos extranjeros, el turismo ha tenido cifras récord, puesto que estamos discutiendo si eso es bueno, si es a costa de un turismo que no es beneficioso, por decirlo de alguna forma, desde otras posiciones. Igual es conveniente revisar cuál es nuestra industria principal, que aunque siga siendo el turismo, habría que crecer hacia otras también. Claudio. Yo creo que hay varios aspectos negativos en la economía española desde siempre, ¿no? Tenemos un talón de Aquiles clarísimo en el mercado laboral, pero también yo creo que hay que decir que en los últimos años eso ha mejorado. Hay una serie de cosas que antes no teníamos, los ERTEs, y que ahora sí existen. Y luego decía Fernando lo de la subida de salarios, que es completamente, vamos, que habría que ponerla ahí, ¿no? Pero nada es gratis, y hay una parte del crecimiento actual y de la creación de empleo actual que viene precisamente de la contención de salarios que ha habido hasta ahora, ¿no? Entonces, todas las medidas económicas tienen su haz y su en vez. Yo creo que ahora, yo al menos lo que destacaría es que hay algún economista de cabecera del PP que predecía una tasa de paro del 35%. Yo creo que cada vez que te veo suelto esto sobre en la calle, pero predecía un 35%. Esta cuñita de Claudio es un clásico. Las noches de lunes en hora 25. Sí, va a ser que no. Luego es evidente que tenemos un problema de vivienda, es evidente que tenemos un problema de desigualdad, es un problema evidente que tenemos un problema de que hay un 11% de los trabajadores que tienen riesgo de pobreza, y todos esos problemas no se van a solucionar en 2 días, no tenemos. Y fíjate que esos problemas, aparte de solucionarse con la parte económica, ¿no? La subida del salario, que ya costó mucho la última negociación, de hecho se hizo de manera unilateral, no sé qué pensará Garamendi después de lo que le hemos escuchado hoy, de volver a subir el salario. Imagino que no estará muy de acuerdo, estará más de acuerdo con la calle seguramente, pero aparte de esto, el problema también del salario mínimo se puede subir y se debe subir, pero mientras la vivienda, ¿no? Lo que decíamos antes, esté al precio que está, habría que subirlo al doble o al triple para que la gente pudiera vivir en un piso normal, ¿no? En un piso como vivíamos nosotros cuando empezábamos a trabajar, y por supuesto como vivían nuestros padres, que la gran mayoría de ellos, siendo clase trabajadora, tenían pues su casa donde vivían y seguramente una segunda residencia, ¿no? Y respecto al sector servicios, efectivamente es lo que tira, ¿no? el tractor de estas buenas cifras de paro. Curiosamente, en un mes que además no ha habido un periodo vacacional, ¿no? Y esto está muy bien. La Semana Santa cayó en marzo. Pero estos salarios tienen poco valor añadido. Este sector tiene poco valor extra, ¿no? El PIB industrial lo tiene y hemos visto que se ha contenido un poco este año. Seguimos en Hora 25.
El gobierno de Argentina ha dado por zanjada a última hora de esta tarde la polémica por las palabras del ministro Óscar Puente sobre el consumo de sustancias del presidente argentino Javier Milei. Puente hizo esas declaraciones el viernes en un acto de partido, había streaming, se vieron, por cierto, una reflexión, ¿por qué hay que meter streaming a todo? Ya no se puede decir nada en ningún foro. Hay streaming en todas partes, esto es un horror. Milei escuchó esas declaraciones de Óscar Puente, lanzó un comunicado incendiario contra el gobierno de España. El gobierno de España contestó también muy enfadado y cuando parecía, lo decíamos a las 8, que nos encaminábamos a una crisis diplomática, los dos gobiernos han dicho, no, ahí no. Manuel Adorni es el portavoz del gobierno argentino. Para nosotros es un tema saldado, el gobierno se expresó a través del comunicado, tema terminado para nosotros. A raíz de esas palabras del portavoz del gobierno argentino, Óscar Puente ha escrito en su cuenta de Twitter, dice: pero la derecha patria no desaprovechó la ocasión para hacer una vez más el ridículo durante 4 días con sus altavoces mediáticos jaleando la existencia de una crisis diplomática sin precedentes. Tienen el criterio político de un zapato y gastan patriotismo de garrafón. Esto es lo que ha dicho el ministro Óscar Puente. Por cierto, en aquel comunicado del gobierno de Milei se acusaba a Pedro Sánchez y su gobierno de poner en riesgo a las mujeres españolas por facilitar la inmigración de quienes después las agreden físicamente. Eso decía el comunicado del gobierno de Argentina. La colaboradora de la SER, Berta Reventós, que está allí en Buenos Aires y que ha asistido a la rueda de prensa del portavoz del gobierno argentino, le ha preguntado explícitamente por esto. ¿En qué datos se basa el gobierno argentino para afirmar que las mujeres españolas están en riesgo a causa de la inmigración ilegal? Mira, no sé, efectivamente, no quiero contestarte algo que escape a lo que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien exactamente de quién y de dónde surge la base de esa definición, pero ¿por qué no le dejas los datos tuyos a nuestro subsecretario de prensa y ahora en un ratito gustosamente te lo contestamos, no hay problema? Bueno, listo, gracias. Y así se ha acabado la rueda de prensa. Conclusiones y aprendizajes de este conato de crisis diplomática, Garea. A ver, vaya primero por delante para que no haya ninguna duda. Milei es un peligro especialmente para los argentinos y lo que está haciendo es tremendo y este episodio de ninguna manera se trata de elegir entre el gobierno, entre Óscar Puente y Milei. Milei es lo que es y creo que es muy obvio lo que está pasando en Argentina y lo que está haciendo. Dicho esto, creo que hay algún mínimo común denominador que me parece elemental. Un ministro no puede decir eso. No debe decir eso, mejor dicho. Poder puede, pero no debe decir eso. Yo creo que hay una institucionalidad que hay que respetar. Hablamos de un presidente de un país que queramos o no está en el G20 y con el que tenemos relaciones y por tanto no se puede decir esto, que además es una acusación obviamente sin pruebas y sin base. Es casi una acusación que si cualquiera de nosotros lo hiciéramos en una tertulia ya sonaría mal, con que supongamos si lo hace un ministro cómo suena. Yo creo que es por tanto una crisis, una polémica, como se quiera llamar, innecesaria. No solo lo digo yo, sino que las señales que emitía hoy el gobierno era de cierto malestar con lo que había hecho su ministro y de hecho por ministros no ha sido secundado públicamente, sino todo lo contrario, lo que se ha hecho ha sido intentar parar el tema y acabar con el tema. Yo creo que esas son unas normas básicas que hay que cumplir y es no decir estas cosas porque además precisamente en este contexto en el que estamos ahora mismo en España, ni siquiera es coherente con la pretendida estrategia que ha salido del retiro, reflexión o como lo queramos llamar de Pedro Sánchez, que es justamente evitemos insultos, evitemos bulos y de primera lo que nos encontramos es que al presidente de otro país, de otro estado, se le acusa de consumir sustancias, obviamente sin esas pruebas, es un bulo y además es un insulto, me parece que es evitable. Luego está lo del comunicado del gobierno de Argentina, que creo que es propio del tipo de gobierno que tiene, pero esta es otra cuestión que les afectará más a los argentinos que a nosotros. Yo creo que a nosotros nos afecta lo que hagan nuestros políticos y lo que hagan nuestros ministros y me parece que la continuidad que luego tiene a través de Twitter me parece que ya es prolongarse en lo innecesario. Claudín. Hay que ver lo que nos gusta un lío, ¿no? Hay que ver lo que nos gusta. Yo creo que Puente se equivoca aquí, el ministro se equivoca, porque nos obliga a desviar la atención sobre lo que es Milei, un ultra narcoliberal con motosierra que la está liando parda en Argentina y nos obliga a centrarnos en la defensa de las formas, de la institucionalidad y demás. Yo creo que no hace falta convertir a Milei en un tema desde el gobierno,
porque al final eso pervierte el debate, son maniobras de distracción sobre un debate además que va a ser muy importante en las europeas, que es el papel de los ultras y lo que hacen los ultras. En Argentina lo que provoca es prietas las filas, porque no hay nada mejor para no hay mejor cemento que este para una ideología como la de Milei, y en España pues la oposición sale en su defensa porque nos gustan los líos, ¿no? Nos gusta muchísimo el lío. Yo creo que habría que decirle a Puente que no es obligado tuitear, que también se puede estar un día sin tuitear, ¿no? Y claro, si él estuviera aquí me diría que lo trajeron para eso. En parte, ¿no? Lo trajeron después de una legislatura en la que el PP azotaba y el PSOE se mantenía mucho más incólume, ¿no? A las provocaciones, a los insultos, no entraba ese trapo. Yo creo que Pedro Sánchez aprendió cuando casi pierde la Moncloa que callarse podía ser negativo, y entonces pues de alguna manera hizo una estrategia muy diferente, que era salir al ataque también, responder, y en parte o en gran parte por eso fichó a Óscar Puente, y así quedó también patente cuando presentó su último libro, ¿no? Incluso bromearon sobre el Twitter y tal, y Óscar Puente de hecho hace gala de su actitud en Twitter, y en esa conversación con jóvenes de la que se filtró la parte sobre Milei, pero era una intervención más larga, ¿no? Él defendía justamente que un político debe entrar a ese barro y a ese trapo, ¿no? Yo creo que no. O se puede entrar con datos y argumentos, porque fíjate, Milei tiene tantas cosas que se le pueden achacar, decir y criticar, ¿no? Tantos argumentos que un partido progresista o que un ministro progresista puede rebatir, ¿no? Respecto a los efectos que pueda estar teniendo sus reformas de la motosierra, que acabar centrándose en un insulto chabacano, ¿no? Un insulto sin argumento detrás, sin razonamiento. Yo creo que eso no le beneficia, y sobre todo perjudica a su partido, que cuando parecía que estaba remontando de la gran crisis de los 5 días de reflexión, ¿no? Que hay un buen dato de paro, que se estaba hablando ya de otra cosa, pues embarra un poco el debate otra vez político en algo que no le interesa ni a él mismo. Sí, yo creo que un político puede hacerlo, pero un ministro no. Yo creo que esto es importante, el matiz, porque un ministro representa en parte a España y lo representa en todo momento, cuando escribe en Twitter, cuando está en una reunión con jóvenes de su partido y por supuesto cuando está en el ejercicio de su cargo. Y tienes toda la razón, a él le pusieron para eso. De hecho, recuerdo que en un debate parlamentario el propio presidente del gobierno, y hubo algún amago de protesta por parte del gobierno argentino, ya hizo una relación de países con gobiernos ultraderechistas, incluyó el nombre expresamente de Milei como gobiernos que este gobierno, valga la repetición, estaba intentando evitar en el mundo. Y hubo además el gesto de que España no mandó a ningún ministro a la toma de posesión de Milei y dejó solo al rey, lo cual no es habitual en ese tipo de tomas de posesión. Y luego tengo dudas de si esto que ha ocurrido, a pesar de que, como digo, no ha gustado nada al gobierno porque le abría otro frente, porque era un lío, porque además hoy con el tema de los datos de seguridad social querían las menos noticias que lo pudiera tapar de ese tipo, pero de cara a las europeas sí que le puede servir para ahormar este discurso que precisamente se quiere hacer desde la dirección del Partido Socialista y especialmente por parte del presidente del gobierno, que es este de o la democracia o la ultraderecha, entendiendo por democracia lo que él representa. Yo creo que ese discurso, el hecho de que Milei vaya a venir a un acto de Vox a final de este mes y no vaya a tener ningún tipo de contacto con nadie del gobierno, y en cambio si vaya a Francia y se vaya a reunir con Macron, sí que le da un cierto discurso al Partido Socialista de cara a esas elecciones, teniendo en cuenta también el contexto europeo, las imágenes que vimos en Italia hace apenas unos días de fascistas por las calles, sí que les sirve para esto es Milei, esto somos nosotros, votándonos a nosotros se evita esto. Y si además logran identificar en lo posible al Partido Popular y a Feijóo con lo que es Milei, con el tema de los recortes, etcétera, pues igual les resulta eficaz para las elecciones. Yo estoy bastante de acuerdo con Fernando Garea, creo que estamos desviando el tiro y es una maniobra de distracción completamente innecesaria. De Milei hay que decir que está pegándole un tajo a los servicios públicos absolutamente impresionante y en cambio estamos hablando de este acontecimiento. Hablemos entonces de la extrema derecha. Publicabais este domingo, Claudi, un artículo bien interesante de cómo
la cercanía de las elecciones europeas acelera ya no solo el auge previsible, sino también la normalización de la extrema derecha. Esta es para mí la clave de las próximas elecciones. Hay como dos familias políticas ahora mismo en el Partido Popular Europeo. Hay una que está capitaneada por Ursula von der Leyen, que en principio no iba a pactar con ningún tipo de ultra, ni presentable ni no presentable, ni Giorgia Meloni, que aparentemente es presentable a pesar de las camisas negras, ni... Querida Giorgia, ¿te acuerdas? Sí, ni Víctor Orbán. Y luego están los Manfred Weber y, por cierto, Alberto Núñez Feijóo, que en una entrevista en el diario El Mundo del verano del año pasado dijo que había que meter a Meloni en el Partido Popular Europeo. Si gana esa facción, pues entonces tendremos un Partido Popular Europeo más amplio. Ya ha pasado esto otras veces. Berlusconi formaba parte del Partido Popular Europeo, el primer populista a la Trump en Europa. Y Víctor Orbán formaba parte del Partido Popular Europeo también hace no mucho. Entonces, este es el debate ahora mismo, es uno de los grandes debates. Si Europa se va a quedar con los grandes consensos que han protagonizado la política europea desde la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 60 o 70 años, o si ese gran consenso de la familia socialdemócrata con la familia liberal, con la familia democristiana, se rompe y el Partido Popular Europeo tiene la tentación de llegar a formar mayorías con ultras de diverso pelaje. Tú que has sido durante, Claudio, tú que has sido durante años corresponsal en Bruselas, que conoces muy bien la política comunitaria, ¿qué crees que es lo más destacable de todo lo que ha pasado en esta última legislatura? Lo más destacable es lo bien que ha funcionado Europa en unas condiciones dificilísimas. Cuando empezó la pandemia, ya no nos acordamos de la pandemia, pero cuando empezó la pandemia los alemanes no querían exportar ningún tipo de material médico. Se cerraron las fronteras, desapareció Schengen y todo fue un completo desastre. Y luego salimos de ahí con una política mancomunada, con fondos Next Generation, que explican buena parte, por cierto, del crecimiento del empleo y del PIB español de los últimos tiempos. Hemos salido bastante bien parados de esta última legislatura porque a Europa, paradójicamente, casi todas las paradojas son interesantes, esta sería bueno que no se diera tanto. Cuando las crisis acaban reforzando Europa, ¿no? Lo que pasa es que siempre es al borde del abismo. Reforzarnos extra crisis también. Esto es. Sería un detalle. Y eso es lo que ha pasado en la crisis pasada, que más o menos ha habido pegamento para reforzar todo. Y ahora todo eso está en el aire porque la ultraderecha viene pegando muy fuerte, no solo en Europa, por cierto, A ver quién gana en noviembre en las elecciones americanas, quién está en México ahora mismo en el poder, quién ha estado en Brasil en el poder, quién está en Argentina en el poder, en la India en el poder. O sea, es una causa que no es, digamos que Europa es solo una parte de ese oleaje que viene tan potente, tan bravío. Raquel, que te he pisado antes. Bueno, qué paradoja, ¿no? Sería que acabaran gobernando con gran influencia en Europa partidos políticos que son antieuropeístas, ¿no? Que lo consideran un mal menor y desde luego que hay que reformar Europa, ¿no? Según ellos. Y esto sería, aparte de paradójico, sería lamentable, ¿no? Pasar de una Europa que representa una gran mayoría de grandes consensos de partidos moderados a pasar a una Europa, a una derecha que se apoya, que es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? En España ha sido el primer uno de los laboratorios. La ultraderecha existe en gran parte, bueno, evidentemente hay causas de todo tipo, ¿no? Sociológicas, económicas, ¿no? Cuando uno ve amenazado lo suyo, hay una tendencia humana que es el repliegue económico, el repliegue cultural, ¿no? Pero también si han podido crecer ha sido gracias a que les ha abierto la puerta partidos supuestamente moderados o que eran moderados y que representan a gente realmente moderada. Yo no creo que el Partido Popular tenga una base de votantes extremistas o que les guste el insulto o que les guste Abascal. Creo sinceramente que no. Lo que pasa es que en el caso español y seguramente también europeo se han visto un poco obligados para poder sumar. No han sabido sumar con otros partidos y han acabado teniendo que usar de muleta una ultraderecha a la que han dado alas y ahora estamos viendo pues las consecuencias, ese blanqueamiento, ¿no? Están gobernando, tienen vicepresidentes, salen a las tribunas, ¿no? Y luego tuitean barbaridades. Y la verdad que es una Europa gobernada, ¿no? Sobre todo después de las imágenes que vimos en Milán el otro día. Una Europa que se pudiera apoyar, aunque fuera solo minoritariamente, en partidos que defiendan eso, aterroriza, ¿no? Y la democracia, desgraciadamente, la dábamos por hecha, pero quizá nos equivocamos. Hoy les estamos contando en la SER cómo el PP ha metido a enfriar hasta después de las europeas la tramitación de las llamadas leyes de concordia que prepara junto a Vox allí donde gobiernan. Son los planes
para dejar en nada las leyes de memoria histórica que existían en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, en Aragón. Esto lo hemos adelantado esta mañana, lo ha contado Mariela Rubio desde primera hora en Hoy por Hoy. A raíz de esa noticia, Abascal ha mandado una carta a Feijóo diciéndole que qué es esto, le acusa de torpedear los acuerdos de gobierno y le llega a decir, ojo a esta frase, Abascal a Feijóo, ganar a Vox parece el único objetivo de tu presidencia del Partido Popular. Que parece un diagnóstico bastante atinado, por otra parte. Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. 11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bienvenida a Hora 25. Un placer. Ministra, España ha superado por primera vez la barrera de los 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Además, en un abril que no tenía la Semana Santa dentro, lo comentábamos antes, la Semana Santa cayó en marzo, así que esto tiene más mérito. Es un gran dato, es una buena noticia, esto no tiene revés. Eso es. Esto no tiene dobles lecturas. Es una cifra histórica que además, bueno, pues se ha consolidado porque, bueno, ya la pasamos el mes anterior, pero además ha habido días en los que se ha llegado a 21.200.000 afiliados y afiliadas que tienen rostro, que tienen ojos, que son personas que hace 4 años, cuando estábamos viviendo esa pandemia mundial, bueno, pues había un riesgo de perder hasta 4 millones de empleos, y no solamente gracias a las medidas puestas en marcha se protegió el empleo, sino que hoy estamos hablando de estas cifras que yo también lo quiero compartir hoy con los oyentes. Esto es un éxito de país, esto es un éxito colectivo, es un esfuerzo colectivo y por supuesto con unas políticas que van en el camino y en la senda adecuada. ¿Qué le dicen sus previsiones? ¿Por cuántos meses se va a poder mantener esto? ¿Esto ya va a ser así durante todo el verano? Por eso he dicho que esta cifra, esta barrera psicológica que era, pues para muchos gobiernos era impensable hace años, esa barrera se ha consolidado. La senda histórica nos está diciendo que ya, incluso ya le he dicho que ha habido momentos puntuales de 21,2, que son cifras que son frías, pero que tienen, insisto, son personas, son afiliados y afiliadas. Y esta es la senda que se está consolidando, porque los cambios introducidos en el mercado laboral, con la reforma laboral y con estas políticas que van en la dirección correcta, hacen que nuestro mercado laboral está teniendo, bueno, pues unos cambios que son estructurales y que ese es el camino que van a seguir. Hay cambios estructurales, pero hay cosas que no cambian al mismo tiempo. De largo, la gran mayoría de los nuevos contratos, de las nuevas altas en la seguridad social, son de la hostelería. Tenemos un problema de monocultivo económico en España. No dicen eso los datos. Si comparamos los datos de forma interanual, estamos viendo cómo hay sectores relacionados con las nuevas tecnologías, con la educación, con el sector público, con el sector sanitario. Estaremos de acuerdo en que lo que sí dicen es que la mitad de las nuevas altas son de ese sector. Bueno, lo que es innegable es que nuestro país es una potencia turística y eso es algo muy positivo. Pero insisto, los nichos de empleo y los sectores pujantes están tirando de estas cifras de afiliación y además están acompañando a que ya la calidad y cantidad van de la mano en materia de empleo, porque se están reduciendo la temporalidad, sobre todo en los jóvenes, más de 10 millones de mujeres trabajando, los autónomos. Los autónomos de este país, hay cifras que no se veían desde el año 2008. Hay 3,3 millones de trabajadores autónomos que también están viendo, pues están siendo acompañados por estas políticas públicas. Por eso yo creo que hay que poner en valor que somos una potencia turística. Creo que eso es algo absolutamente positivo, pero también hay sectores vinculados con esa transformación digital y con esa transformación ecológica que no serían posible. Esta transición que está haciendo nuestro país es la que está también dando estas cifras positivas en materia de afiliación. Sobre la calidad y la duración del empleo. El otro día nos decía el Banco de España, porque ni siquiera la mitad de los nuevos contratos indefinidos duran más de un año. Yo entiendo que el informe del Banco de España, y además incluso pido que se lea de manera completa y con sosiego, porque dice muchas cosas. Entre otras esta.
Entre otras, esta. Y lo que dice el informe del Banco de España es que efectivamente hay una cuestión que es el reto demográfico, que lo tenemos que abordar desde un prisma mucho más global. Evidentemente vamos en el camino correcto cuando estamos haciendo que la edad legal se acerque a la edad real de jubilación, cuando estamos poniendo en marcha reformas como el reglamento de extranjería, cuando estamos dando a la perspectiva migratoria un aspecto que ponga en el centro la empleabilidad y los derechos humanos, vamos en la senda correcta. Y evidentemente el que reduzcamos 33 puntos la temporalidad en los jóvenes quiere decir que la fórmula del contrato indefinido, que da más derechos y que protege más a los trabajadores, es la fórmula correcta. Porque hay 14 millones de contratos indefinidos en España y hay 1 millón de contratos fijos discontinuos. Digo esto porque estamos escuchando voces que intentan enervar algo tan real como esta buena cifra que he venido a compartir hoy con todos ustedes, hablando de que los fijos discontinuos desvirtúan, que se computan. Los cómputos se hacen como se vienen haciendo siempre. Se computan los fijos discontinuos cuando están de alta. Los periodos de inactividad no computan. Y en relación a los 14 millones de indefinidos hay 1 millón de fijos discontinuos que, por cierto, también protegen y dan derechos en sectores tan importantes como el sector agrario o en el sector hostelero. Entonces, evidentemente queda mucho por hacer, porque sería por mi parte, o por lo menos no es mi manera de ser, no es mi manera de funcionar, el simplemente venir a celebrar un éxito colectivo. Yo creo que hay que dedicar tiempo a celebrar ese éxito colectivo, pero también hay que dedicar tiempo a saber que queda mucho por hacer y a ponerse en el lugar de personas que nos están escuchando y que no tienen empleo o que lo acaban de perder, porque tienen que saber que seguimos trabajando para alcanzar ese objetivo común de país, que es el pleno empleo. El pleno empleo efectivo que ustedes dijeron que se podía alcanzar esta legislatura. ¿Lo sigue pensando? Absolutamente. Estamos trabajando, poniendo todas las herramientas para ello. Pero mira, hay una cosa que es muy importante, y es que, como le he dicho, esto es un éxito colectivo que va acompañado de unas políticas correctas. Pero también se echa en falta, y me va a permitir que dedique unos segundos a echar en falta una oposición que esté a la altura de lo que necesita el país. Porque hay cuestiones, hay reformas, hay transformaciones que necesitan de consensos. Y necesitan necesitan que hoy, por ejemplo, se echa en falta que no haya esa voz celebrando esta cifra histórica. Por ejemplo, de su negociado, ¿usted qué querría hacer ahora que cree que sería bueno para el país y no puede hacer, o le gustaría poder hacer con el apoyo del PP? Yo, desde luego, no voy a dejar de hacer las cosas como creo que se tienen que hacer, que es buscando consensos y alcanzando grandes acuerdos, porque son las cosas que duran y que dan mejor bienestar. Y voy a poner un ejemplo. Estamos tramitando una reforma del reglamento de extranjería, que es algo muy importante. De este éxito que venimos a celebrar hoy, hay un 13% de trabajadores y trabajadoras que son extranjeros, que aportan riqueza, que sostienen nuestro sistema público. Esta reforma del reglamento de extranjería la estamos planteando de una manera consensuada, pidiendo a todas las personas que estén interesadas, y cuando digo personas también digo comunidades autónomas o digo Federación de Municipios, entidades locales, que hagan sus aportaciones. Entiendo que es como hay que hacer las cosas. Yo creo que ha llegado el momento ya de que hablemos de las cosas que verdaderamente preocupan a la gente y que busquemos consensos. Y eso es lo que requiere, porque es difícil ser un buen partido de gobierno, un partido de Estado, cuando se hace una oposición como la que está haciendo el Partido Popular. Eso no es estar a la altura de lo que necesita nuestro país. No me diga que la mayor dificultad de este gobierno es que la oposición es mala. No ayuda. Y ¿sabe lo que pasa? Que cuando el Partido Socialista ha estado en la oposición, ha demostrado cómo ha sabido tener altura de miras y ha llegado a grandes pactos en materias muy importantes. Y ahora, en esta situación, en este desafío que tenemos con la situación geopolítica, con los desafíos climáticos, con las situaciones que estamos viviendo, yo creo que los ciudadanos lo que quieren es eso, es que la política útil solucione sus problemas, no embarre y no haga un ruido que no da solución a problemas, sino que lo único que hace es pues buscar la desafección y hacer que la gente apague la radio, quite la televisión o considere que somos personas alejadas de la realidad. Y yo me niego a eso. Hagan lo que quieran, pero apagar la radio no. No, apagar la radio no. No, por eso. Efectivamente, eso es lo último. El último ministro que estuvo en ese mismo micrófono, aquí en Hora 25, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, nos dijo que, en aquella entrevista además le salió del alma, luego lo ha repetido, pero nos dijo que
que la oposición no le había preguntado nunca en el Parlamento por sus cuestiones económicas. A usted tampoco es que la machaque mucho a preguntas. Es que es curioso, yo creo que en este caso, fíjese, seguridad social, migraciones e inclusión. Y voy a dar 3 cifras. Ya le he dicho en lo que tiene que ver con migraciones, hay un 13% de trabajadores extranjeros en nuestro país. En materia de inclusión, gracias al ingreso mínimo vital, se ha evitado que más de 1,5 millones de hogares cayeran en la pobreza. Y en materia de seguridad social, hay 10 millones de nóminas en materia de pensiones que han visto desde el mes de enero revalorizada su pensión acorde a la ley y con justicia social. Esas son cuestiones que le afectan a todo el mundo. ¿Quién no conoce? ¿Quién no tiene en su familia o en su círculo más cercano un pensionista, un perceptor del ingreso mínimo vital, una persona que está, un progenitor que puede cobrar una prestación de paternidad que hace 4 días, y digo 4 porque es literal, 4 días, eran 8 días de permiso y ahora estamos hablando de 16 semanas y con el objetivo de que sean 20 en esta legislatura? Eso es lo que preocupa a la gente. Entonces, a mí no me hacen... Yo echo en falta que haya iniciativas, que haya propuestas, que haya planteamientos. Eso es lo que tiene que hacer una oposición. Ministra, le quiero preguntar ahora por las pensiones, pero antes le planteo la noticia económica de esta noche aquí en España, que es que el Sabadell ha dicho que no a la fusión que le proponía el BBVA. ¿El gobierno cómo valora ese movimiento, esa negativa por parte del Sabadell, el hecho de que no vaya a haber fusión? Bueno, yo lo que sí que abogo como miembro del gobierno, y además creo que es algo absolutamente que es bueno para la ciudadanía, es un sector bancario ordenado, me sale el acento. A mí también me sale a veces. Bueno, ya está, no pasa nada. Eso es porque estoy en buena compañía. Bueno, un sector bancario ordenado, un sector bancario transparente y un sector bancario, bueno, pues acorde con los tiempos. Así es que, bueno, yo más allá de esta valoración inicial, porque no he tenido tiempo de analizar en más profundidad esta noticia, bueno, pues entiendo que luego ya son cuestiones que tienen que ver con el ámbito empresarial y con decisiones absolutamente vinculadas a decisiones empresariales. Hablemos del que sí es su negociado, que son las pensiones. ¿Usted, ministra, cree que, obviando las pensiones más altas, las del rango medio-bajo, son cuantías suficientes para llevar una vida digna? Imagínese si no se hubieran revalorizado acorde al IPC, ¿de qué cantidades estaríamos hablando? Porque esto es lo que ha hecho este gobierno, que es revalorizar acorde con la subida de los precios para que los pensionistas tengan y puedan paliar los efectos fundamentalmente de la inflación propiciada por la invasión de Putin en Ucrania. Y con eso basta. Con lo cual, lo que estamos trabajando es para que esa realidad les dé seguridad jurídica, puedan hacer frente a los choques inflacionistas y sea una cuestión de justicia social y que no dependa de decisiones al albur de quien esté al frente de un gobierno, porque esto está garantizado por ley. Y yo creo que eso es un paso muy importante que da algo que valoran mucho, estoy convencida que valoran mucho quienes nos están escuchando, que es la certidumbre, la seguridad, que lo público les protege. Y evidentemente, bueno, pues estamos trabajando para que esas cantidades, bueno, pues se vayan acompañando y que ese sea una realidad. Quiero preguntarle por una realidad en concreto, que es sobre todo la de las mujeres en su última, al final de su carrera laboral, que además de estar trabajando, están cuidando de un gran dependiente. Y ellas reclaman poder prejubilarse sin que eso les suponga un tarisco en su futura pensión. ¿Ustedes qué van a hacer con esto? Bueno, tenemos varios temas muy importantes, como por el que me pregunta, en la mesa del diálogo social, porque yo además vengo de una tierra, de Navarra, donde la concertación social ha estado en la esencia de las grandes decisiones, y creo firmemente en que el diálogo social es lo que da buenos resultados, ¿no? Y le decía antes también los consensos. Así es que todo lo que tiene que ver con la jubilación anticipada, con objetivar, con dar, otra vez volvemos a lo mismo, dar seguridad jurídica, dar certidumbre y tener unos parámetros objetivos que acompañen la situación de los trabajadores y trabajadoras, bueno, pues es un tema que en cuanto se consigan los acuerdos, en este están caso, trabajando. ¿qué pegas puede haber por parte de los agentes sociales? Quiero decir, aquí el que sale perdiendo, entiéndame, es el Estado, que es el que va a tener que pagar más. Bueno, yo creo que vivimos unos tiempos en los que quizás yo pido que un poco de empatía en lo que voy a contar. Yo creo que hay decisiones que hay que tomarlas con sosiego y con reflexión y con tranquilidad. Estamos hablando de un sistema público que sostiene pues nada más y nada menos que nuestro sistema de pensiones. Así es que
más que lo que son decisiones buscando pues quizás titulares o dar respuestas inmediatas, yo prefiero, eso no quiere decir inacción. Simplemente yo creo que hay cuestiones que hay que trabajarlas bien, ¿no? Como tiene que ver pues lo que estamos hablando, ¿no? Los trabajadores autónomos, la reforma de las pensiones, pues son cuestiones que tienen un calado muy importante. Así es que se están trabajando, se están en las mesas de negociación y cuando se alcancen acuerdos se contarán con total transparencia. Pero sin esa inmediatez que a veces dar una respuesta buscando quizás un titular fácil y que luego, bueno, pues son cuestiones que tienen mucha profundidad. Hablamos de algo que estamos pensando no solamente en los pensionistas de hoy, sino que estamos pensando en los pensionistas del mañana, con lo cual entenderán que son decisiones que hay que hacer de manera muy sosegada y analizando todos los factores demográficos, de país, de cómo va el empleo. Hablando de pensionistas de hoy y de mañana, no se puede hacer una idea la cantidad de abogados y procuradores que me han escrito desde que hemos anunciado que venía usted esta noche. Son abogados y procuradores que llevan toda la vida, en lugar de cotizando a la Seguridad Social, aportando a la mutualidad de abogados o de procuradores y que ahora se están encontrando con que les quedan pensiones irrisorias de 300, 400, 500, 600 euros. Con eso, obviamente, no se puede vivir y muchos de ellos terminan yendo a juicios a los 75 años, a los 78 años, y ellos lo que piden es que ahora se pueda convertir ese dinero que han ido aportando a las mutualidades en años cotizados a la Seguridad Social. Usted ha abierto la puerta a eso, pero no se ha concretado todavía nada. Esa pasarela, que es como se conoce, desde la mutualidad a la Seguridad Social, ¿eso cuándo se va a hacer? ¿Para quién se va a hacer? Conozco bien el tema. Que además sí, no se lo está explicando usted, se lo está explicando a todos los que nos están escuchando. Porque pertenezco al gremio y yo también soy abogada. No me diga que ha aportado a la mutualidad usted. No, yo me di de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿En qué año? Pues estábamos hablando del año 2000. Si no me falla la memoria, 2000, 2001. Que es que hasta el 95 esta gente no podía elegir. Efectivamente. Ellos iban directamente a la mutualidad. Yo pude elegir y me di de alta de autónoma y además, quiero decir, conocía que podía elegir una base de cotización y elegí una base acorde a los ingresos, que es hoy, muchísimas décadas, que ya han pasado unos cuantos años, bueno, pues es una importante avance que fue muy, muy reivindicado, el que la cotización por ingresos reales por las asociaciones autónomas, ¿no? Porque al final eso es lo que, como he dicho antes, lo público es lo que nos protege. Le diré, en relación a los mutualistas, nos hemos encontrado desde el ámbito de la seguridad social con una situación sobrevenida. No es una cuestión que se haya ocasionado en el ámbito del ministerio. Y lo que hemos hecho es escuchar. Ha habido muchísimas reuniones y hay una propuesta encima de la mesa. Y una propuesta que plantea soluciones para determinadas, hay diferentes franjas de años, evidentemente no es lo mismo el año 2005 que el año 1990, y que también trabaja para que haya una cotización en el régimen de los trabajadores autónomos, de ser obligatorio el ir a lo público, que al final es lo que se ha puesto de evidencia, que es lo que protege. Y es una solución a un problema sobrevenido que está encima de la mesa y que tiene que salir adelante, porque es una reforma legislativa que tiene que consensuarse y que tiene que salir adelante en el Congreso y en el Senado. Y estamos en esa tramitación, tras una escucha y buscando una solución a algo que, como le decía, es sobrevenido, que nos hemos encontrado en el Ministerio, porque no es una cuestión generada por el Ministerio. Dijeron que ustedes que a esa pasarela se iban a poder incorporar a aquellas personas que estuvieran en situación de vulnerabilidad. Claro, eso ha generado muchas dudas entre sus compañeros abogados y procuradores, diciendo ¿qué es estar en situación de vulnerabilidad? ¿A quién va a afectar esto y a quién no? Bueno, como digo, yo creo que es una cuestión que está en tramitación. Y además que cuando una modificación normativa entra en las cámaras saben que tienen que tener su recorrido, tiene que tener los apoyos suficientes, pero yo quiero destacar esa labor de escucha activa y de dar una solución a algo que no es una cuestión generada o ocasionada en el Ministerio, sino que es una cuestión sobrevenida. Y que al final hay un mensaje muy importante, y es que lo público, y lo hemos visto en la pandemia, y lo hemos visto con el cese de actividad de los trabajadores autónomos, porque lo público es lo que protege y eso es una certidumbre. Por eso yo quiero hacer hoy una apología de esa cotización al régimen especial de los trabajadores autónomos. Los abogados y los procuradores ahora mismo lo tienen clarísimo, que lo público es lo que protege y de hecho lo que quieren es ir rápido hacia lo público. Y yo le pregunto, ya que lo van a hacer, ¿me puede concretar un poco los plazos?
Esto está ya en tramitación, en curso. ¿Y cuándo calcula usted que va a poder aprobarse? Como digo, una vez que ya hay una cuestión que está en las cámaras, tiene que tener los procesos que tiene cualquier modificación legislativa. Pero le aseguro que este tema me ha ocupado desde el primer momento y me ha preocupado desde el primer momento, sin ser una cuestión que fuera una cuestión propia del ámbito del Ministerio. Así que yo confío en que pronto verá la luz una solución a un problema sobrevenido. Ministra, ustedes aprobaron el otro día un reglamento para que las personas que en su día hicieron prácticas no remuneradas puedan coger aquel tiempo que estuvieron en la práctica trabajando, aunque no se les pagara y no se cotizara por ellos, puedan coger ese tiempo y lo incorporen al cómputo de las pensiones para su jubilación. ¿Eso va a dar igual en qué momento se hicieron las prácticas? Fíjese, porque en la formulación de su pregunta lo ha hecho así un poco rápido, pero fíjese qué excepcional de lo que estamos planteando. Hablamos de que hemos abierto la posibilidad a que personas que en un momento no había posibilidad de que esas cantidades fueran parte de su cotización, en esta situación excepcional se da esa posibilidad. Esto hace que haya personas que si suscriben un convenio especial, que es la puerta que se le ha abierto, que empieza el plazo dentro de escasamente 20 días, porque es un mes desde que se publicó en el boletín, y ya hay 2 años. Hasta 2026, o sea que hay que hay hacerlo 2 años, hay 2 años para poder pedir esto. Incluso además se pueden rescatar hasta 5 años a través de un convenio especial. O sea, como mucho 5 años de prácticas no remuneradas. Como mucho 5 años, pero fíjese la posibilidad que se abre de manera excepcional es que una persona que le falten unos años para la jubilación, puede rescatar a través de un convenio especial, lógicamente. Tenemos un sistema contributivo. O sea, hay que pagar por esos años, hay que cotizar por esos años. Igual que está usted cotizando y que estoy cotizando yo. La posibilidad de poder acceder a una jubilación de por vida, recibiendo esa prestación con algo en unos periodos en los que no existía esa cotización. Es una situación absolutamente excepcional. Pueden ser prácticas que se hicieron en los 90. Efectivamente. Con lo cual, es una hay que demostrarlo a través de la empresa entonces, la universidad o lo que fuera. Eso es. Vale. También le diré, es una cuestión, me parece muy importante, es una cuestión absolutamente excepcional. Es una cuestión que, como algo que llevamos también en una praxis que es una buena manera de funcionar, que se va a evaluar. Quiero decir, esto está vivo, vamos a evaluar, vamos a ver cómo es el comportamiento, vamos a establecer también un espacio en la página web de la Seguridad Social para consultas. Quiero decir, buscamos facilitar. Ese es el objetivo. Tenemos que ser conscientes de que queremos ayudar a la gente a que esto, pues pueda dar solución a un problema. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se comporta, porque como digo, estos son plazos que son amplios. Empieza dentro de escasamente 25 días, más o menos, y habrá 2 años para pedirlo. Sí, amplios, pero tampoco hay que dejarlo. No, por supuesto que no. De hecho, es una cuestión muy demandada. Si uno tiene previsión a jubilarse dentro de 10 años y cree que estos años le van a hacer falta, tiene que hacerlo ahora, no puede hacerlo dentro de 10 años. Fíjese, el presidente Zapatero marcó un hito muy importante, y es que las prácticas remuneradas cotizaron. El presidente Sánchez ha marcado otro hito muy importante, y es que las prácticas no remuneradas generan derechos desde el minuto 0. Yo creo que eso es muy importante, eso es un paso de justicia. Hablábamos de pensionistas, pero esto tiene que ver con los jóvenes en muchos casos. Y esto es un paso muy importante. Y qué casualidad que hayan sido 2 presidentes socialistas los que hayan dado este paso tan importante en materia de justicia social. Ministra, el otro día, ya que tengo aquí a Claudi, el diario El País publicó sus cálculos de lo que cobran los directivos del IBEX y lo que cobran los empleados de esas mismas empresas del IBEX. Y, oh sorpresa, en 2023 los consejeros ejecutivos mejor pagados cobraron de media 77 veces lo que de media cobraban sus empleados. ¿Esto es sostenible? Mire, yo lo que le puedo decir es que hemos subido el salario mínimo interprofesional un 54%. Y eso es algo a lo que tampoco vamos a renunciar. Eso es justicia social. ¿Y por arriba se puede regular una diferencia salarial máxima dentro de una misma empresa? Y por arriba le diré que esa cuota de solidaridad que lleva aparejada la reforma de pensiones hace que este sistema contributivo que tenemos pues haga que ese esfuerzo adicional a rentas más altas pues vaya incorporado en la reforma de pensiones. Yo creo que eso también es justicia social. Ministra, los 5 días que se tomó Pedro Sánchez y todo lo que ha venido después, este episodio, ¿usted cree que es inocuo para la salud, para la estabilidad, para la imagen del gobierno?
A mí la carta del presidente Sánchez, que dirigió al conjunto del país, fue una carta que me llegó al corazón, porque nos pidió un momento de reflexión individual que se transformó en reflexión colectiva. Y sin dejar de trabajar, sin dejar de ocuparse, sin dejar de preocuparse, yo creo que era necesario marcar un antes y un después y volver a apelar y tender la mano al conjunto de la sociedad a que la política ocupara el lugar que tiene que ocupar y que las instituciones ocupen el lugar que tienen que ocupar. Así es que con total normalidad, con total respeto a una persona que pone por delante a su familia. ¿Quién no pone por delante a su familia? ¿La izquierda tiene alguna responsabilidad en el clima políticamente irrespirable que vivimos en España? Yo no eludo responsabilidad y yo lo que le digo es que todos los representantes políticos tenemos que hacer un compromiso de no difundir ni utilizar bulos, noticias sin contrastar, fakes que sabemos que son fakes para llevar a cabo nuestra acción política. Y mire, yo estos días lo he pensado mucho. Yo cuando fui candidata al Ayuntamiento de Pamplona firmé un compromiso ético en un colegio de Pamplona con chavales, con jóvenes de allí, donde nos hacían, nos comprometíamos a ese código ético. Yo lo cumplo y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque esta profesión es muy digna, esta profesión es muy útil. Estamos aquí trabajando un servicio público por nuestra comunidad, pero también somos personas y desde luego que el presidente ponga por delante a su familia y defienda a su familia, a mí eso no hace más que, para mí es un ejercicio de empatía y desde luego yo me siento muy orgullosa de ser ministra con un presidente como Pedro Sánchez. Ya que me ha hablado de su etapa como candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, una de las imágenes que más me han impactado en los últimos meses fue cuando, después del debate de investidura, de la conformación del ayuntamiento allí en el Ayuntamiento de Pamplona, usted salió del ayuntamiento rodeada por su equipo, por la policía también, porque había gente del entorno de la izquierda del Chale que les estaban llamando de todo, a usted y a su equipo, de todo, lo más feo. Y a los 6 meses ustedes les dieron la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona. Ya no nos acordamos de que hace 2 semanas tuvimos unas elecciones vascas, pero hace 2 semanas el partido del que usted forma parte, el Partido Socialista, llamaba cobarde a Bildu por no referirse a ETA como una banda terrorista. Y al mismo tiempo el partido del que usted forma parte, que es el Partido Socialista de Navarra, le ha dado a ese mismo Bildu la alcaldía de Pamplona. ¿Cuál es su posición? Mire, ¿sabe todo lo que me acaba de exponer? ¿Sabe lo que demuestra? Que los socialistas y las socialistas siempre estamos en el mismo sitio, por cierto, en el lado correcto de la historia, que es en la garantía de hablar, de preocuparse de lo que interesa a la gente, de defender lo que interesa a la gente, nuestros valores y nuestros principios, y de ser garantes de la convivencia. Muchas veces esa garantía de la convivencia, esa garantía de que la pluralidad sea puesta en positivo y sea lo que haga avanzar ciudades, comunidades y países, a veces a costa de recibir insultos y de pasar malos ratos como el que me acaba de narrar, pero del que me siento muy orgullosa, porque los valores y los principios están siempre en el mismo sitio, siempre. Por supuesto, al lado de las víctimas y, por supuesto, poniendo la convivencia, porque las cifras de empleo que estamos contando hoy, las cifras de prosperidad, de que España esté creciendo más que Francia, más que Alemania, sea motor de Europa, no tendrían sentido sin la convivencia. Y ese esfuerzo que estamos haciendo merece la pena, como país y desde luego también como Navarra, por supuesto. Ministra Elma Saiz, gracias, buenas noches. Buenas noches, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, para mañana todavía tendremos que cargar bastante ropa, ya que la noche se presenta fría, mañana primeras horas incluso alguna helada débil en Castilla y León, pero como va a hacer sol durante todo el día, además con muy buena visibilidad, la temperatura subirá rápidamente, máximas de 20 a 25 grados, cerca de los 30 en el Valle del Guadalquivir, y una excepción a esta situación, en Cataluña durante la tarde, tormentas que podrán descargar con intensidad, y mañana a última hora estas tormentas alcanzan
alcanzarían Baleares. Hasta mañana, Carbó. Adiós. En nada abrimos el larguero. Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar, ¿qué tal? Pues estamos en semana de vuelta de semifinales de Champions. Mañana conoceremos al primer finalista, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha dicho hoy en la previa, vamos a ganar seguro. Recuerdo que perdieron allí 1-0. Ajá. Y para el miércoles la previa del Real Madrid-Bayern de Múnich, empate a 2 en la ida. Javoy seguro que está muy pendiente de ese partido en el Bernabéu, así que veremos cuáles son los dos finalistas. Y a las 11:30 esta noche abrimos el larguero con Michel, el entrenador del Girona. Esta es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Esta es la Liga del Madrid? Seguro que los madridistas dicen que sí. Muchos dicen que es la Liga del Girona. Pues a las 11:30, Michel en directo en el larguero. Estaré, Manu. Estarás, ¿no? Muy pendiente, una vez más, ¿no? Pendiente con el móvil, escribiendo al mismo tiempo y viendo el partido. Viendo la crónica y veremos si cambiando el título de la crónica. Viendo los antecedentes probablemente. Que no es la primera vez que te pasa. Pues nada, es una semana interesante de Champions. Ponte cómodo, Carreño, que empiezas en nada. Aquí me quedo así hasta y media. Adiós. Ha corrido por las redes, Javoy, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Un vídeo en una sala de cine de León en el que se ve a un hombre muy alterado insultando a otro durante una película familiar. La cosa se va calentando y los dos hombres empiezan a pelear. Bueno, más bien el segundo, que resulta que es boxeador profesional, le acaba propinando una paliza tremenda al primero, que termina tirado en el suelo. Si uno solo ve eso, dice, ¿qué ha pasado ahí? Este boxeador se llama Antonio Barrul y ha publicado esta tarde un vídeo explicando qué pasó exactamente. Ha dicho que el hombre, en mitad de la película, se puso violento con su mujer, la zarandeó, le golpeó a una niña, y que fue en ese momento cuando el boxeador intervino para expulsar a ese hombre de la sala. Dice, primero con palabras y luego ya a puñetazos. Porque a un maltratador no hay que dejarle cederse en ningún momento. Estoy en contra de la violencia de género al 100%, y como dije en el cine que pedí perdón públicamente, lo vuelvo a hacer. A todos esos niños que hayan visto el vídeo, que la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie. ¿Qué te sugiere todo esto, Javoy? Hay varias cosas. Hay un ángulo interesante que es el de esa frase tan manida y no siempre acertada de que una imagen vale más que 1000 palabras. Las imágenes en bruto de un boxeador profesional pegando a otro hombre es una imagen que siempre te tiene que producir repulsa y te tiene que producir condena, y además el cuerpo reacciona ante esa paliza. Y esa repulsa y esa condena no debe cambiar con contexto, pero el contexto desde luego sí que es necesario. Esto ya me metí una vez en un lío hace años, además en estos micrófonos, cuando dije que no era lo mismo, no había sido lo mismo una paliza a una neonazi que se dedicaba a palizar a los demás que una paliza a alguien que pasaba por allí. Que no sea lo mismo no significa que esté bien, pero me resulta muy difícil que me convenzan de que es lo mismo, porque yo no voy a sentir la misma pena. Los espectadores del cine coinciden en que el hombre efectivamente estaba gritándole y llegó a agarrar del cuello a su pareja, y que no sé si involuntariamente o voluntariamente también me pegó a una niña. Si un hombre está agarrando por el cuello a una mujer y otro lo separa a puñetazos, la verdad es que tengo poco que condenar. A veces le toca a uno pasar a la acción. Pero el hombre ya había agarrado a esa mujer, ya había agredido a esa mujer, y en ese momento se encontraba solo provocando en el escenario. No es lo mismo que si lo estuviese haciendo. Yo creo que las provocaciones verbales no se resuelven con violencia. Yo creo que ningún ciudadano, especialmente un boxeador profesional, debe tomarse la justicia por su mano después del delito. Sí, a veces durante el delito, si no hay nadie más allí. Yo entiendo que como espectadores nuestro instinto primario de justicia nos alivia, es cierto, pero eso no significa que esté bien. Entiendo luego, por lo tanto, que el boxeador haya pedido perdón, y me reafirmo en el principio. Me resultan muy violentas esas imágenes, pero me resultan menos violentas que si la agresión fuese por un motivo distinto que el maltrato a alguien más débil, que era lo que había hecho antes el hombre agredido. ¿Sabes qué me gusta de ti, Javoy? Que has decidido meterte tú solo en este charco. Has dicho, tema voy yo a poner. Pero no te lo he tenido ni que proponer. 3 días a la semana normalmente me gusta salir de aquí con los pies empapados. Un beso, Javoy. Un beso, chao. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas para las elecciones catalanas del domingo, en las que hemos conocido en estas últimas horas el PSC y Junts se disparan y ya ganaría las elecciones con los de Puigdemont a la zaga. Esquerra se descuelga ya como tercera fuerza, pero el escenario postelectoral, ese sí que parece... si realmente se parecen algo a los de estas encuestas, parece que será un infierno. Según la de 40dB que hemos publicado hoy en la serie El País, el independentismo no sumaría. Por primera vez en décadas las fuerzas independentistas, antes nacionalistas, no llegarían ahora a la mayoría absoluta. Eso le deja todo el terreno a Salvador Illa, pero claro, ¿con quién pactar? Ahora mismo un pacto del PSC con Esquerra ni siquiera le serviría para llegar a la mayoría absoluta. Necesitarían a los comunes, que están de capa caída totalmente en los sondeos. La otra alternativa para ella sería pactar con Junts.
pero el líder del PSC ya ha dejado claro que esa no es su intención. Escenario muy complejo, por tanto. Y quien se reactiva en Cataluña, modestamente, pero se reactiva, hablábamos el viernes aquí con él, es Alejandro Fernández, el PP. Según nuestra encuesta, pasaría a tener 13 diputados. Vienen de 3 es una gesta. Se comerían todo lo que fue Ciudadanos, rascarían algo a Vox, y precisamente en esta tarea de rascar algo a Vox, hoy, a última hora, el PP ha llevado a la más dura de los suyos, a Isabel Díaz Ayuso, a Sarriá, un barrio de Barcelona, en el que al PP le va bien, pero es que Vox también ha tenido últimamente resultados buenos. Y el PP quiere atrapar todo eso. Han llevado a Ayuso, de hecho, a la misma plaza en la que Vox va a cerrar la campaña el viernes. Y desde allí ella ha empezado ya con la artillería pisada. Primero contra Salvador Illa. Desde luego no es la esperanza del constitucionalismo moderado. Es ese caballo de Troya del independentismo xenófobo y frentista. Y después ya en genérico contra todo el independentismo. Porque el separatismo sin límites nos lleva a la dictadura, a la anormalidad permanente. ¿Hay derecho a estar siempre enfangados en problemas en Cataluña? A la ruptura social, familiar, con los amigos, con Europa. Solo tienen amistad con una cosa, con la pobreza, que les encanta multiplicarla. ¿Le funciona al PP este discurso, este tono en Cataluña, Claudi? Pues le funciona a medias, ¿no? Van a pasar de 3 a 13 diputados. Yo la única vez que he tenido la oportunidad de hablar con Feijóo, le pregunté 2 o 3 veces sobre cuál era su estrategia en Cataluña. Y me vino a decir que todavía no tenía, pero que esa era la asignatura pendiente y que ahí iba a focalizar gran parte de su esfuerzo. Yo lo que veo es que llevando a Ayuso para decir que Illa es el caballo de Troya del independentismo frentista, pues bueno, no termino de ver todavía la estructura del proyecto del Partido Popular en Cataluña. El PP, por cierto, que ha llamado a la calle hoy contra el gobierno en plena campaña de las europeas. El Partido Popular convoca a toda la ciudadanía a movilizarse el próximo día 26 de mayo para que se manifiesten contra la amnistía que pronto se aprobará en el Congreso de los Diputados, contra la política de pulos de Pedro Sánchez y contra la sospecha de corrupción sobre su gobierno, su partido y su entorno. Es Borja Semper, portavoz del PP, anunciando esta manifestación, un poco manifestación macedonia, ¿no? Un trufadito de motivos, los bulos, la amnistía, la corrupción, lo que surja de aquí entonces. Garea. Bueno, el PP necesita movilizar a su electorado, necesita llegar a las elecciones europeas con la impresión en su electorado de que es una forma rentable y útil de castigar al gobierno de Pedro Sánchez votando al Partido Popular, porque son unas elecciones en las que es difícil para todos movilizar al electorado. No se decide un gobierno, para quien está en el gobierno es mucho más complicado porque no hay posibilidad de apelar al voto útil. Ya sé que tiene trascendencia europea, pero eso es muy difícil que cale en los electorados, y para los gobiernos es difícil. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta estrategia del Partido Popular? Pues justamente lo que le pasó, salvando las diferencias, en las elecciones generales del año pasado. Es decir, un exceso de movilización de tu electorado, sin querer moviliza también al electorado contrario. Es decir, si el Partido Popular de verdad consigue que en esa campaña electoral cale la idea de que es una forma de echar a Pedro Sánchez, lo estoy simplificando, pero para que se entienda, querrá decir que el electorado de izquierdas también tiene la posibilidad de pensar: voy a ir a votar en las elecciones europeas porque es la manera de salvar al gobierno de Pedro Sánchez. Y además esto cuadra con lo que hizo, en mi opinión todavía inexplicable, hizo Pedro Sánchez el pasado fin de semana, precisamente de poner el foco en esa especie de victimismo que lo convierte en estrategia electoral y por tanto deja de tener el significado personal que se le quería dar en el principio. Yo creo que la estrategia del PP en esto está claro. El PP de Feijóo está demostrando tener un problema, y es que en términos generales hace mal las campañas electorales. Cuando llegan esos 15 días de campaña electoral, le pasó el año pasado en las generales, con los pactos precipitados e inoportunos con Vox en las comunidades autónomas. En Galicia se metió en el lío de aquella reunión de Feijóo con periodistas, que dijo lo que se supone que no tenía que haber dicho y lo dijo. En Cataluña quedan todavía 4 días para equivocarse, y han llevado a Ayuso sabiendo lo que iba a decir. Ayuso es una versión de esto típico de: si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas?, ¿no? Si llevas a Ayuso es porque sabes
qué es lo que va a decir, y lo de caballo de Troya me ha parecido hasta poco para lo que yo esperaba que dijera, sinceramente. Raquel. Bueno, yo creo que el fenómeno Ayuso es una cosa también muy madrileña, ¿no? Fuera de la M30 yo creo que es algo que no sé cuánto suma Ayuso fuera de la Puerta del Sol, sinceramente. Y tampoco sé de qué PP estamos hablando, porque no hace tanto tiempo vino Feijóo de la periferia, ese Feijóo autonomista que defendía el gallego, que era mucho más federalista, ¿no? Si queremos decir, siendo una exageración la palabra, que el PP de Casado, ¿no? Y nos hemos encontrado un Feijóo pues que mantiene estos discursos, ¿no? Y que realmente no le está yendo tampoco muy bien electoralmente, ¿no? Hasta su Delfín le superó en votos a él, ¿no? Cuando parecía que todo era peor, que era un desconocido, bueno, pues sacó mejor resultado que el propio Feijóo. Evidentemente en las elecciones vascas pues hizo un resultado que no es propio para el principal partido de la oposición. Y en Cataluña hay una especificidad nueva respecto a este ciclo electoral eterno en el que estamos, y es que el miedo a la ultraderecha aquí no va a funcionar, porque sabemos que la ultraderecha es imposible prácticamente, por no decir totalmente imposible, que vaya a sumar y gobernar, ¿no? Y esa dicotomía en la que hemos basado todas las campañas electorales, pues en el caso de Cataluña ya son otros ejes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Partido Popular, aparte de tener la estrategia evidente de atrapar todo lo que está a su derecha, y lo que estaba un poco a su izquierda, evidentemente a Ciudadanos lo va a absorber, ¿no? O esa es un poco la enseñanza en todas las últimas elecciones, y seguramente a Vox pues algo le va a rascar. Pero aparte de esa estrategia, ¿cuál es la estrategia del Partido Popular en Cataluña? ¿Qué modelo de país tiene, aparte de que no se repita el procés? Claudia. A mí me surgen dos preguntas con esta manifestación que se convoca para el 26 de mayo. Es en plena campaña de las europeas. Debe convocar un partido de oposición que puede gobernar además en este país más pronto que tarde, debe convocar en plena campaña, número uno. Y número dos, ya hicieron causa general contra Pedro Sánchez con la ley de amnistía y demás. Ahora en privado, no sé qué te dicen a ti, Fernando, no sé qué te dicen a ti, pero vienen a decir que la amnistía ya moviliza poco. ¿Para qué otra vez salir a la calle con esto, no? Por cierto, la Junta Electoral Central le ha abierto un expediente al presidente del CIS, José Félix Tezanos, por aquella encuesta express que hizo sobre la carta de Pedro Sánchez, más que por hacerla por no haber informado de que la iba a hacer o de que la estaba haciendo, porque desde enero de este año, si un instituto demoscópico público, ya sea el CIS o el CEO en Cataluña, hace una encuesta coincidiendo con una campaña electoral, tiene la obligación, primero, de informar a la Junta Electoral, cosa que no hizo Tezanos, y segundo, de pasarles los resultados a todos los partidos inmediatamente, cosa que tampoco hizo Tezanos. Ahora una magistrada va a tener que decidir si hay sanción o no, una multa que en caso de que se le impongan puede ir de los 3.000 a los 30.000 euros. En caso de que le terminaran poniendo esa multa, él podría o recurrir o acatar rápidamente, porque esto es como los radares, hay pronto pago. Te rebajan el 40% si asumes la culpabilidad y pagas inmediatamente. ¿Qué nos dice este episodio del CIS, de su salud, Garea? Pues poco me parece. A mí me parece que ten en cuenta que lo vamos a pagar nosotros, ¿eh? Bueno, esto también es importante. Bueno, eso lo veremos. Eso será otro capítulo, pero a mí me parece que lo del CIS ya hace mucho tiempo que ha pasado la raya de lo tolerable. Yo creo que el uso que se hace, por ejemplo, no habiendo hecho nunca ninguna pregunta sobre la ley de amnistía expresamente, y sin embargo preguntando ese viernes sobre el encierro del presidente del gobierno cuando todavía se estaba produciendo, dando además unos datos equívocos y que se prestan a equívoco, porque le daba un subidón al PSOE precisamente cuando había la posibilidad de que Pedro Sánchez dimitiera, lo cual, fíjate, el análisis que se puede hacer de eso. Con algunas preguntas raras. Bueno, sobre la justicia, casualmente, que era uno de los más... Es decir, es una utilización absolutamente partidista que no es la única. Es decir, yo creo que el CIS, si se habla ahora de regeneración y de estos ejercicios espirituales a la regeneración, creo que es un buen sitio por donde empezar. Yo creo que ahí hay una idea por donde empezar, pero no es la única, porque van por lo menos 4 o 5 campañas electorales en las que este gobierno
portavoz, presidente del gobierno, etcétera, son sancionados por la Junta Electoral precisamente por utilizar medios públicos para hacer campaña. Lo hizo el presidente del gobierno en la sede de la representación española en Bruselas y fue sancionado. Lo hizo la anterior portavoz del gobierno varias veces en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha dejado hace tiempo de ser algo meramente institucional como era. Y a mí me parece que es un tema que puede parecer nimio, pero a mí me parece que es un tema muy importante. Es llamativo porque decías antes, el CIS no ha hecho una encuesta sobre la amnistía. Es tan sangrante el asunto que uno va hoy al último punto que ha enviado el equipo de Tezanos a última hora de hoy para justificar aquella encuesta y dicen la carta de Pedro Sánchez fue un acto de especial relevancia política y social que llevó al CIS a realizar una encuesta flash para que se conociera la opinión pública sobre dicho hecho, como es su obligación, resultando insólito pretender que debiera abstenerse de haberlo hecho. Yo no sé si el CIS a día de hoy no considera que la ley de amnistía que está a punto de aprobarse sea un hecho de especial relevancia política y social, siendo la ley de mayor envergadura y trascendencia que se va a aprobar en este inicio de legislatura. El CIS a día de hoy no considera que tiene que hacer una encuesta sobre qué opinan los españoles acerca de la amnistía. No es que no la ha hecho y no lo va a hacer. Es peor que eso, la hizo solamente para Cataluña, sabiendo cuál era el resultado, que era favorable, y sobre las protestas del Partido Popular contra la amnistía. Pablo Morán, jefe de Internacional de la cadena SER, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Hay novedades acerca de la invasión de Israel sobre Rafah, al sur de la Franja de Gaza? No relevantes, así que por ordenar y recapitular, Aimar, si te parece, vamos a explicar o a recordar que hay dos líneas en torno a Gaza que siguen moviéndose en paralelo esta noche. Una es la ofensiva sobre Rafah, la ciudad que acogió a 1,5 millones de desplazados en esta guerra y que el ejército israelí está atacando esta noche con bombardeos y fuego de artillería contra las zonas que ordenó evacuar esta misma mañana. Estos ataques han comenzado porque el Gabinete de Guerra israelí ha aprobado por unanimidad, continuar con su operación en Rafah de forma unilateral, sin contar siquiera con el visto bueno de Estados Unidos. Y lo hace además, importante, con el reproche público de un potencial aliado en la región, que es Arabia Saudí. Arabia Saudí acaba de pedir a la comunidad internacional que detenga el genocidio en Gaza, se lo llama, genocidio. Y esta decisión, este paso adelante de Israel en Rafah, lo hace poco después de que Hamás haya aceptado una propuesta de alto el fuego, una propuesta diferente a la que planteó Israel este fin de semana en El Cairo, cuya meta final es la salida total de las tropas israelíes de Gaza. Y dice Hamás plenamente coordinada con Estados Unidos. Israel considera que eso es inasumible, pero mantiene la negociación abierta. Dice que mañana va a enviar a Egipto una delegación para discutir esta propuesta. En definitiva, todo se mueve, Aimar, tanto hacia el asalto a Rafah a gran escala como las negociaciones del alto el fuego. Veremos en qué queda todo. Te escuchamos mañana en Hoy por Hoy con Ángels. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, parece incapaz de evitar que el gobierno israelí desplace violentamente a la población civil palestina refugiada en la zona de Rafah, al sur de Gaza. Washington ha vuelto a decir en las últimas horas que el gobierno israelí no ha garantizado medidas para salvaguardar la vida de los miles de civiles que se agolpan en Rafah, ni se ha comprometido a dejar entrar la imprescindible ayuda humanitaria para paliar los terribles y conocidos efectos de evacuaciones en masa. Francia ha recordado que las evacuaciones violentas de población civil están consideradas como un crimen de guerra según el derecho internacional. Todo da igual. El ejército israelí ha lanzado ya sobre la zona miles de inauditas hojas volanderas advirtiendo a los indefensos civiles que si se quedan, comillas, pondrán en peligro la vida suya y de sus familiares. Los bombardeos, los carros de combate y las tropas empezarán muy pronto a arrasar la zona. Todos lo sabemos, no se tratará de un acto imprevisto de un oculto grupo terrorista, sino de algo aún mucho peor, un ejército regular, organizado e integrado por ciudadanos israelíes que no son militares profesionales, sino jóvenes llamados a filas, efectuará un ataque criminal contra todos los niños, mujeres, ancianos, enfermos y heridos palestinos que no hayan huido desprovistos de todo a lugares que ya solo tienen escombros. La impotencia es un sentimiento angustioso que suele tener efectos secundarios profundos. Punto y 25. Lo
dejamos aquí por hoy. Raquel Ejerique, Claudi Pérez, Fernando Garea, gracias amigos. Gracias, buenas noches. Cerramos hora 25, abrimos el larguero, Carreño. Aymar, además de Michel, que ya nos está esperando, 11:30 el entrenador del Girona y las previas de Champions, se preguntarán los atléticos qué va a pasar con Joao Félix. ¿Tienes respuesta? Sí. ¿Me la vas a decir? Claro, a las 11:30. Mira, no voy a ser tan expresivo como Garea. Pero contaremos qué va a pasar con Joao Félix, más que nada porque lo cedió el Atlético de Madrid al Barça y el Barça tampoco lo quiere. Hasta ahora, Manu. Adiós. Descansen mucho. Hasta mañana. Adiós. Hora 25 con Aymar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.